Hola a todos, de nuevo con ustedes su amigo y hermano Óscar Escobar Perla para compartirles la cápsula bíblica de hoy. Se encuentra en San Marcos capítulo 2 y versículo 27. El texto dice: el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Quiero empezar la reflexión de ahora con una pregunta. ¿Qué día ordena el Nuevo Testamento? Amigos, el sábado iba a ser una bendición para la familia humana. Por su modo de observar el sábado, Jesús nos mostró qué es lícito y qué no es lícito hacer en los días sábados. Y nos mostró en San Mateo capítulo 12, versículos del 10 al 12, en San Marcos capítulo 2, versículos 23 y 28, en San Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 5, en San Lucas capítulo 13, versículos del 17 al 19, en San Lucas capítulo 14, versículos del 1 al 6, y en San Juan capítulos 5 y 9, que es lícito hacer el bien en el día de reposo. En ninguna parte del Nuevo Testamento se encuentra la menor indicación de que el santo sábado de Dios haya sido abandonado como práctica de adoración entre los cristianos de la primera iglesia. En el Sermón del Monte, Cristo dejó enfáticamente claro que ni siquiera una tilde de los 10 mandamientos sería cambiado. Eso tú lo puedes leer en San Mateo capítulo 5, versículos 17 y 19. El texto dice: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Intervino Cristo en la hechura del cuarto mandamiento de la ley de Dios, en el establecimiento del sábado como día de reposo. En San Juan capítulo 1 y versículo 3 dice que todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El apóstol Pablo lo confirma en Colosenses 1:16 y luego en Hebreos 1:2. Siendo que Cristo fue el agente activo de la creación, el sábado fue hecho el fin de la semana primera de aquella creación. Eso lo confirma la Escritura en el capítulo 2 de Génesis, versículos del 1 al 3. ¿En qué día se rendía culto? ¿Y en qué día hacía su culto Jesús? San Juan capítulo 4 y versículo 16, San Lucas capítulo 4 y versículo 16 dice sobre Jesús, que vino a Nazaret donde se había criado, y conforme a su costumbre fue a la sinagoga en el día de reposo y se levantó a leer. Era la costumbre de Cristo entonces ir al templo en sábado. Asimismo, los llamados cristianos de hoy debemos seguir el ejemplo de Cristo en todo y en esto. De otro modo, Jesús no hubiese dicho: porque ejemplos he dado para que así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Esperaba Cristo que el sábado fuera abolido? Cristo esperaba que el sábado siguiera existiendo entre los 10 mandamientos y que sus discípulos después de su ascensión lo siguieran practicando, porque para cuando llegara el sitio de Jerusalén, que sucedió en el año 70 después de Cristo, Él les recomendó, San Mateo 24:20, orad pues porque vuestra huida no sea ni en invierno ni en día de reposo o en sábado. Ahora, en el contexto de la muerte de Cristo y de su resurrección, ¿qué día guardaron las mujeres creyentes después de la crucifixión? El testimonio de Lucas en el capítulo 23 y versículo 56 dice que éstas al regresar prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. La expresión queda más enfática al decir conforme al mandamiento. Las mujeres seguidoras de Jesús guardaron el sábado, séptimo día de la semana. Esto siguiendo la costumbre de Cristo, siguiendo la enseñanza de Cristo, aun cuando Cristo ya había sido
muerto y sepultado. Luego, ¿cuál ha sido el ejemplo de Pablo? ¿Qué día guardaba él? En Hechos capítulo 13 y versículo 14 dice: ellos, pasando de Perge, llegaron a la sinagoga de los judíos, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga de los judíos un sábado y se sentaron. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que al día siguiente les hablaran de estas cosas. Hechos capítulo 13 y versículo 42. Encontramos un contraste que nos permite aclarar si el sábado era para los judíos posterior a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús. De acuerdo con estos textos, el apóstol Pablo en un sábado fue a la sinagoga de los judíos y en el siguiente sábado fue a la sinagoga a congregarse con los gentiles. En Hechos capítulo 16 y versículo 13 continúa confirmándonos esta práctica. Un sábado salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían allí reunido. Esto demuestra que era la costumbre de Pablo y de la iglesia primitiva asistir en sábado a los servicios religiosos, fueran estos templos judíos o fueran templos gentiles. Y aunque Pablo asistía los sábados a la iglesia, ¿qué hacía en los días de semana, en los otros días de la semana? Cuando Pablo llegó a Corinto se hospedó en casa de Aquila y Priscila. El relato explica, Hechos 18:3-4, y como era del mismo oficio se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Como puedes notar, igual que el Señor Jesús, era la costumbre también de Pablo asistir a la iglesia en los sábados. En Apocalipsis capítulo 1 y versículo 10 dice que incluso la visión apocalíptica de Juan la recibió en el día del Señor. Dice el texto: estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La expresión día del Señor se refiere al sábado, séptimo día de la semana. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento expresan que el sábado es el día del Señor. Por la boca del profeta Isaías, Dios lo llama mi día santo. Tú lo puedes leer en Isaías 58:13. Por eso, en Mateo capítulo 2 y versículo 28, capítulo 12 y versículo 8, nos confirman que el día del Señor es el sábado. Y que el Señor Jesús es dueño, es amo, es Señor del sábado. Por lo tanto, las gloriosas y triunfantes visiones de Apocalipsis, Juan las tuvo en un día sábado, santo del Señor. Amigos, durante su ministerio terrenal, Cristo hizo todo lo que pudo para restaurar el sábado bíblico a Israel. El propósito de Cristo era que fuera este día una bendición y no una carga. Cristo intentó así mostrarnos que el bien es lícito hacerlo en sábado, haciendo actos de misericordia, realizando sanidad en los enfermos. También el libro de los Hebreos menciona el sábado diciendo, pues en cierto lugar dijo así del séptimo día de reposo. Y reposó Dios de todas las obras que hizo en el séptimo día. Hebreos capítulo 4 y versículo 4. Y agrega en el versículo 10, porque el que ha entrado en el reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Dios llama a su pueblo a un descanso espiritual. Dios llama a su pueblo a un descanso de sus propias obras, a cesar del pecado. La guarda del sábado es un símbolo de este descanso. Dios demanda una vida santa y de esto el sábado es una señal. No rechacemos esta señal y menos la experiencia que representa. Dios bendiga tu vida y nos ayude a todos a poder encontrar las verdades de la Biblia y a aceptarlas y ponerlas en práctica.